Sean bienvenidos a Nativo. En el día de hoy vamos a hablar de la ley 20.744, mejor conocida como la Ley de Contrato de Trabajo, asimismo como los principios que rigen al derecho laboral y finalmente los decretos que se promulgaron en virtud de la pandemia. Disfrútenlo. Buenas, yo voy a hablar sobre la ley 20.744 de contrato, derecho y violaciones de trabajo. Voy a empezar explicando qué es un contrato. Un contrato es una condición de prestaciones donde se establecen las obligaciones, las tareas, uso, estudios y demás cosas que tiene que hacer esa persona física a la que es contratada. Esta persona física ofrece su servicio o va a realizar una obra. Hay diferentes tipos de contratos. Está el contrato personalista, que este contrato es en donde se toma de forma esencial al trabajador. Después está la voluntaria, no el voluntario, la voluntaria, que es cuando la persona va sin ningún tipo de obligación. Después está el subordinado, que el subordinado es cuando trabaja bajo una persona de mayor rango. O sea, esa persona de mayor rango le dice qué tiene que hacer o qué obligaciones cumplir a esa persona física. Después está la remunerativa, que la remunerativa es en la que, sin importar las acciones que haga, realice la empresa, esta persona física, no afectan la ganancia o pérdidas de lo que sería para la empresa. Después está el permanente, que es un contrato hecho de tiempo indeterminado. No se sabe el tiempo cuándo va a terminar y cuándo no. Puede ser a largo o corto plazo, pero no se sabe. Después está el que se presume la existencia del contrato del trabajador, y es cuando no hay un contrato de por medio entre las personas. Voy a empezar a explicar qué es la remuneración. La remuneración es por lo que se le da a cambio a la persona física por realizar su obra o dar su servicio. Hay diferentes tipos de pagos. Está el pago de salario por tiempo, el salario por rendimiento, están las gratificaciones, las propinas, después están los pagos en series, la participación en utilidades, etc. La ley establece como periodos o obligaciones según la función de su antigüedad en las vacaciones. Tenemos de 14 días de vacaciones para las personas que estén de 5 años recorridos en una empresa, 21 días para las personas que estén de 5 a 10 años, 28 días de las personas que estén de 10 a 20 y de 20 para más años en la empresa tienen 35 días. Después tienen como unos tienen unos derechos obligatorios que se los tiene que dar una empresa si estas personas se van por estas condiciones, que serían, por ejemplo, por nacimiento de un hijo tienen 2 días, fallecimiento de algún familiar tienen 3 días, y después por matrimonio tienen 10 días. En primer lugar vamos a encontrar el principio protectorio. Este va a tener como finalidad proteger la dignidad del trabajador en su condición de ser humano, y está dirigido a equilibrar las diferencias preexistentes entre el empleado y el empleador debido a los distintos niveles de negociación. Además, este principio se va a encontrar fundamentado principalmente en el artículo número 7 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. En segundo lugar podemos encontrar al principio de irrenunciabilidad, el cual se va a encontrar fundamentado en el artículo número 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, y va a establecer que será nulo cualquier tipo de convención donde se vulneren los derechos establecidos propiamente en esta ley o en los estatutos profesionales o colectivos de trabajo, ya sea a la hora de su celebración o a la hora de su ejecución.
En tercer lugar podemos encontrar al principio de continuidad laboral, el cual se va a encontrar fundamentado por un lado en el artículo número 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se le atribuye una característica a los contratos, las cuales es que son de carácter indeterminado. Y por otra parte, vamos a encontrar que el principio de continuidad laboral se encuentra fundamentado en el artículo número 10, donde se establece que en caso de duda se debe de solucionar el problema, digamos, a favor de la continuidad laboral. En cuarto lugar podemos encontrar al principio de primacía de la realidad. Este se va a encontrar fundamentado también en el artículo número 14, donde se establece que será nulo cualquier tipo de convención donde se suprima los derechos establecidos en esta ley, y va a hacer referencia a un hipotético caso donde exista una discordancia entre lo suscripto en los papeles y en la práctica, dando en este caso más énfasis en los hechos que en lo que se encuentra escrito en los papeles. En quinto lugar vamos a encontrar el principio de buena fe, el cual se va a encontrar fundamentado en el artículo número 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se establece que ambas partes deben ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleado y lo que es un buen empleador. A la hora, ya sea a la hora de celebrar el contrato, ejecutarlo o extinguirlo. En sexto lugar vamos a encontrar al principio de no discriminación e igualdad de trato, el cual, si bien se encuentra fundamentado en parte en el artículo número 14 bis de nuestra Constitución Nacional, donde se establece igual remuneración por igual tarea, va a existir un compendio de artículos en la Ley de Contrato de Trabajo donde se establece que el empleador tiene la obligación de no discriminar a sus empleados por motivos de estado civil, género, razones de sexo, razones políticas o razones raciales o también religiosas. En séptimo lugar vamos a encontrar al principio de gratuidad, el cual se va a encontrar basado en el artículo número 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, y se va a encontrar fundamentado en el hecho de que el trabajador debe de poder hacer reclamos a la justicia por sus derechos. En octavo lugar vamos a encontrar a dos principios que se encuentran intrínsecamente relacionados entre sí, y ese es el motivo por el cual decidí juntarlos, los cuales son, por un lado, el de justicia social y por otro el de equidad, los cuales se encuentran basados también en el artículo número 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, y constan de dar a cada una de las partes lo que le corresponde para así lograr un bien mayor. Otro dato adicional acerca de este principio es que se encuentra intrínsecamente relacionado con el principio protectorio. Y finalmente, en novena y última posición, vamos a encontrar el principio de progresividad, el cual establece que una vez adquiridos los derechos, estos van a poseer un carácter obligatorio, van a ser inderogables y además irrenunciables. Bueno, yo soy Federico Lagreca y voy a hablar sobre los decretos durante la pandemia. Voy a hablar sobre el decreto 207/2020. En este decreto se dictan las medidas necesarias que son para disminuir el nivel de exposición de los trabajadores y trabajadoras, que son usuarios de los servicios de transporte, así también en la contención de la propagación de coronavirus. Y la Dirección General de los Asuntos Jurídicos del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social
tomó la intervención que les compete. Por ello, resuelve los siguientes artículos. Bueno, el artículo 1 lo que dicta es suspender el deber de asistencia al lugar de trabajo por el plazo de 14 días, con pago íntegro en sus remuneraciones, a todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en las siguientes situaciones, que serían: se considera persona esencial a todos los trabajadores del sector salud, bueno, las trabajadoras embarazadas y también a los grupos de riesgo que define la Autoridad Sanitaria Nacional, que estos grupos, bueno, serían como que tienen enfermedades crónicas o enfermedades cardíacas y etcétera. Bueno, continuando con el artículo número 2, este dice que los trabajadores que tengan tareas habituales pueden estar realizadas en su lugar de aislamiento, o sea, en su casa, o donde estén haciendo la cuarentena, ¿no? Luego, pasando por el artículo número 3, este dicta que mientras que dure la suspensión de clases de las escuelas establecidas por la resolución número 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación, esta se considera justificada la inasistencia, a su trabajo, ¿no? A la escuela. Bueno, y ya para ir cerrando, para terminar, el artículo número 4 lo que dice es que se recomienda a los empleadores que dispongan de las medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadores en el establecimiento con una modalidad de trabajo, a distancia, o sea, que se estén alejados y puedan trabajar comúnmente, pero por así decirlo, aislados, ¿no?